porque todo el mundo quiere cuidar lo suyo, quiere cuidar lo que en algún momento dicen, eso me pertenece. Y entonces hemos escuchado de gente que aún arrastrada por la avaricia hace cosas impresionantes, desaparece gente con tal de quedarse con algo que ellos creen que les pertenece, y eso son las herencias. Y allí vamos a ver algo en el capítulo 21, seguimos estudiando el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 8 al 10. Y para que entendamos qué es lo que realmente nosotros estamos estudiando, recordemos que venimos viendo la vida de Abraham, estamos estudiando el libro de Génesis y llevamos varios meses ya estudiando la vida de Abraham. Y el Señor en su soberanía y en su sabiduría nos han traído estos relatos para que nosotros los conozcamos el día de hoy. Y si están plasmados en la palabra de Dios es porque son importantes, y cada detalle que está allí, el Señor quiere que nosotros realmente tengamos enseñanzas y la pongamos en práctica en nuestra vida. Y en la vida de Abraham venimos estudiando que en las últimas semanas, Abraham, después de que vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, él se va hacia el sur. Y desde la visita de 3 ángeles, donde es anunciada la destrucción de Sodoma y Gomorra, también se le anuncia que ellos van a tener un hijo, y dice que les da el tiempo para 1 año. Y en ese año entonces pasa la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham y su familia se trasladan al sur de donde estaban viviendo, a la frontera hacia Egipto. No cruzan la frontera, pero quedan allí en una ciudad llamada Gerar. Y el Señor en su grandeza, en su soberanía, también llega y determina que Abraham se establezca allí. Pero hace que los pobladores, aún el rey de esa provincia, se dé cuenta que Dios está con Abraham, que Abraham tiene el respaldo de parte de Dios, e incluso no permite que el rey Abimelech peque contra Dios en perjuicio de Abraham y su familia. Y estando allí ya establecido, nos dimos cuenta que llega el tiempo en el que se cumple lo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara, y es de que tuvieran un hijo. Abraham de 100 años, Sara de 90, pero tienen un hijo. Sara queda embarazada. Ese es el milagro que Dios hace. Y justo a tiempo, no antes, sino en el momento indicado, lo vimos en la vez pasada, y todo se llevó a cabo a pesar de los pronósticos, se llevó a cabo a pesar de la cultura, y se llevó a cabo los planes de Dios, no importando lo que los demás dijeron. Y entonces ese es el contexto de lo que hemos venido hablando, y ahí está, ahí quedamos, y vamos a leer los versículos 8 al 10 del capítulo 21. Dice: cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y su sierva egipcia Agar se burlaban de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a la esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. El día de hoy vamos a ver acerca de lo que le sucedió a Isaac en el seno de su familia, ya cuando aún estaba a temprana edad. Y he titulado la charla de hoy: Cuida la herencia. Y vamos a ver 3 puntos. No hay leche, bajo la vigilancia y con determinación.
En el versículo 3, el versículo 8, perdón, volvamos a leer, dice: cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Y eso nos lleva a tener el primer punto que vamos a estudiar, y es no más leche. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua hay dos significados para la palabra destetar, que en el original significa madurar. Y en el diccionario dice que es hacer de dejar de mamar el niño o la cría de los animales, procurando una nutrición por otros medios. Ese es el primer significado que encontramos en el diccionario. Y en el segundo significado dice: apartar a los hijos de las atenciones y comodidades de su casa para que aprendan a desenvolverse por sí mismos. Dos significados que nos van a ayudar y nos introducen a lo que vamos a estudiar hoy. Aprendiendo y leyendo acerca de la lactancia materna, fui a la página oficial de la UNICEF y encontré allí algunos datos que también nos van a ayudar. Y uno de ellos dice que la la leche materna o la lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente. Un bebé que es alimentado con la leche materna le va a ayudar a crecer con defensas, le va a ayudar a crecer de la manera adecuada, va a ayudarle a que su crecimiento sea fuerte, sea estable. Si llega a tener algún ataque por algún virus, entonces si es lactado, su sistema inmunológico le va a ayudar a defenderse mucho mejor. Aquellas madres que piensan que aconsejados por sus instructores de fitness, sus instructores físicos, les dicen no lacten, eso va en contra de su apariencia física, eso va en contra de la salud de su gusto. Hay suplementos alimenticios que puede darle al niño, no tienes por qué irlo a amamantar. Y eso es lo que la mayoría de las madres, desafortunadamente, hoy en día, para guardar su apariencia física, para seguir siendo muy atractivas, entonces dejan de alimentar a sus niños y van en perjuicio de su salud. De aquí a mañana o más adelante tendrán que comprar medicinas para ayudarle a sus hijos a rechazar toda infección. Además, también decía aquí en la página que proporcionan beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la madre. El acto de amamantar al bebé, eso lo ayuda a coger seguridad, lo ayuda a crecer emocionalmente, lo ayuda a crecer mentalmente fuerte. E incluso cuando un niño es alimentado por medio de su mamá, entonces también su capacidad mental cognitiva es mejor. A las madres les ayuda si tienen de pronto algún inconveniente y se les va a presentar lo que se llama la depresión postparto. Ese acto también les ayuda a prevenir. Las niñas y los niños que son amamantados con el seno materno tienen menor riesgo de mortalidad en el primer año de vida de quienes no lo son. Un niño que es alimentado por medio de su madre tiene menor riesgo de morir en el primer año de vida. Todo esto son datos que muchas veces lo hemos escuchado, los encontré en esta página y nos ayudan también para entender mejor. En el versículo 8 vimos que en el tiempo de Abraham, en el tiempo antiguo, entonces el ser destetado
cuando un niño es quitado, le quitan el alimento materno, era un cambio de vida y era un motivo para hacer una fiesta. Y Abraham allí lo está dando a conocer. También en el tiempo antiguo era tan prescindible, o era especial alimentar a los niños a través de su mamá, que cuando no se podía se buscaba una nodriza, una persona que sustituyera y hiciera este oficio. Y lo podemos ver en el caso de Moisés, aunque Moisés fue amamantado por su mamá, pero la hija del faraón buscó una mujer sustituta en ese caso. En el caso de Samuel, también vemos, recuerden que Samuel fue el hijo que Dios le dio a Ana, y ella tampoco podía tener hijos. Fue un milagro de parte de Dios. Y entonces vemos que Ana tuvo al niño hasta que fue destetado. Allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 23 y 24, simplemente los leo, dice que su marido fue a Silo a hacer los sacrificios que él cada año hacía, y le dijo a su esposa, le dijo: quédate hasta que hayas destetado, solamente que confirme la palabra del Señor. O sea, cumple el voto que le has hecho al Señor de que ese hijo va a ser para el servicio de Dios, pero tenlo ahí hasta que el niño sea destetado. Dice, y la mujer que se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También nos da la Biblia una relación de una información de a qué hora, a qué edad era el destete de un niño. Y más o menos entre los 2 y los 3 años. Para los levitas había un registro de los niños, y se dice que se distribuían entre los varones de 3 años para arriba que estuvieran inscritos en el registro genealógico. Posiblemente los niños que iban al servicio de Dios, los levitas, eran registrados a los 3 años cuando eran destetados, y eso venía de la tradición anterior en Abraham. Posiblemente que se dice que entre los 2 y los 3 años un niño era destetado. Aunque el niño no solo busca el alimento en el seno materno, también goza de la sensación de seguridad y satisfacción que encuentra en los brazos de su madre. Y eso lo dice la UNICEF. Pero es que la UNICEF, o bueno, yo creo que ella la UNICEF, o el que hizo la página de la UNICEF, leyó el Salmo 131. Los de la UNICEF se creen de pronto que son los más sabios o más entendidos, y dice que la psicología y los estudios psicológicos demuestran que hay seguridad y hay algún crecimiento emocional y una estabilidad mental en los niños cuando son amamantados, y lo pusieron en su página, pero no le dieron el crédito a David. Salmo 131:2, o mejor, al Señor, dice: he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. David ya lo había dicho, uno se calma, el niño se calma, el niño tiene paz y se siente seguro, hay estabilidad emocional en el regazo de su madre, cuando es amamantado. En el momento en que el niño deja de ser amamantado, entonces él entra como a otro tipo de vida. Y allí empieza a recibir otro alimento. Y para nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar en el día de hoy? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2 dice: como bebés recién nacidos deseemos con ganas la leche espiritual pura para que crezca a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ser alimentados con este alimento nutritivo, dice. El alimento que el recién nacido necesita. El alimento de la palabra de Dios, que es la palabra pura. Ese es el alimento que todo recién nacido en Cristo necesitamos. Aquella persona que no es nutrida con la palabra de Dios, que acaba de llegar a los caminos del Señor, entonces, ¿cómo va a fortalecerse para enfrentar la vida que ha empezado?
¿Dónde va a encontrar las defensas para levantar su sistema inmunológico contra el pecado y contra las acechanzas de este mundo? Un recién nacido, ¿cómo va a soportar un buen tiempo en la vida cristiana si no es alimentado adecuadamente? Si un bebé sin la leche materna menos de un año posiblemente pierde su vida, un nuevo creyente sin el alimento espiritual de la palabra de Dios va a perecer también y va a ser ahogado por este mundo. Es indispensable tener alimento espiritual, y el alimento espiritual lo hallamos en la palabra del Señor. El Señor, a través de su palabra, como lo leíamos en el Salmo 131, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar seguridad, vamos a encontrar el bienestar que nuestra alma y nuestro corazón necesita. Allí vamos a encontrar el reposo, como si nuestra madre nos estuviera amamantando, y allí encontramos la seguridad que todos necesitamos, y es la palabra del Señor. El que no se alimenta a diario correctamente, seguro que va a morir espiritualmente en poco tiempo. Si no buscamos ese alimento espiritual no adulterado que es la palabra de Dios, entonces ¿cómo pretendemos realmente vivir una vida espiritual saludable? En 1 Corintios el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los corintios allí: no pude hablarles como lo haría con las personas espirituales. Tuve que hablarles como si fueran ustedes no creyentes, como si ustedes fueran gente del mundo, o como si fueran niños en Cristo. Dijo: yo fui a hablarles con ustedes y ustedes no habían crecido espiritualmente. ¿Y por qué no habían crecido espiritualmente? Porque no hayan permitido que el alimento espiritual llegara a sus vidas. O como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no es tiempo de alimentarlos con un alimento sólido. Hay un momento en que viene el destete, que es el dejar de recibir alimento materno, que ya vimos lo importante que es. Que hay un momento en que debemos dejar de tomar el alimento espiritual, la leche pura, y pasar a un alimento más sólido, más fuerte, digámoslo así, más consistente. Y Pablo a la iglesia de Corintios dijo: me toca hablarles como si pertenecieran a este mundo. Me toca hablarles como a niños espirituales, porque ustedes todavía no están preparados para el alimento sólido. Hay un momento en que recibimos una doctrina básica, pero cada día debemos de ir avanzando y creciendo en el conocimiento de Dios, y nuestro alimento tiene que ser más consistente en la palabra de Dios. Mi pregunta es: ¿tú ya has sido destetado? ¿Has dejado la leche pura espiritual? ¿Has empezado a combinarla con alimento sólido? ¿O todavía estás dependiendo de la leche materna, espiritual, básica? Así no podemos crecer, así no podemos ser más fuertes, así no podemos ir y llevar la palabra a otros. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Debemos de buscar el dejar ya la leche espiritual y empezar a tomar un alimento más sólido, más fuerte. Y este es un cuidado para el nuevo creyente, pero hay otro tipo de cuidado para el nuevo creyente, para la nueva persona que está en Cristo, y es el que está bajo vigilancia. El versículo 9 dice: pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y su sierva egipcia Agar se burlaban de su hijo Isaac. Y cuando ve uno la palabra vio en el original, tiene muchas
muchos sinónimos. Y también vimos allí la palabra burla, que significa irrespeto en este caso, deshonra. Recordemos en Génesis capítulo 16. Allí nos habla de cuando Sara tiene la buena idea de darle a su esclava a Abraham para que tuvieran un hijo. Y dice la Biblia en el versículo 16 que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Ismael es el hijo entre Abraham y Agar, la esclava egipcia. Tenía 86 años. ¿A cuántos años Abraham tuvo a Isaac? 100 años. Habían pasado 14. Y pongámosle los 3 años del destete de que estamos hablando de Isaac. Ismael para este pasaje más o menos estaba entre los 17 años. Y también en Génesis capítulo 16 versículo 4 nos cuenta que cuando Agar se vio que estaba embarazada de Abraham, comenzó a tratar con desprecio a su señora. Y se usa la misma palabra que en este capítulo estamos viendo de burla, y es de que Ismael se está burlando de Isaac. Lo mismo que hizo su señora madre, ahora lo está haciendo él y lo está reproduciendo con el hijo de Abraham. Y eso es deshonra, dice. Y Sara vio 25 acciones o 26 acciones o 26 palabras que explican qué es esa palabra vio. Y algunas de ellas que me llaman la atención. Sara atendió, consideró, contempló, exploró, examinó, descubrió, indagó, entendió lo que estaba pasando entre Isaac, su hijo, e Ismael, el hijo de la esclava. Y eso le prendió las alarmas, eso encendió algo en su vida, le quitó la paz, le trajo intranquilidad, porque ella sintió que su hijo estaba en peligro, que su hijo estaba bajo amenaza. Sara vio esto más adelante. También la palabra ver es vidente, y el vidente es aquella persona que tiene la capacidad de ver más adelante hacia el futuro. Y Sara dijo: si esto sigue así, no, mi hijo va a estar en peligro, su herencia está en peligro. Tuvo la capacidad de adelantarse lo que posiblemente podía pasar a su hijo. Y ella entonces no se quedó quieta. En el caso de nuestra familia, nosotros tenemos a nuestros hijos bajo vigilancia, es la pregunta, y entro a la aplicación. Y tal vez no es que nuestros hijos tengamos que tenerlos y que no creamos en ellos y que todo el tiempo tengamos que estar ahí, pero sí tenemos. Si ellos son la herencia de Jehová, los hijos son la herencia de Jehová, entonces ¿por qué no los tenemos que cuidar? ¿Por qué los vamos a dejar a que el mundo les enseñe o que otra persona les enseñe? No interesa que los demás o las otras familias digan: uy, pero es que estamos en el siglo XXI. Y entonces nosotros tenemos que dejar las enseñanzas de Dios para dejarnos que el mundo les enseñe a ellos ahora. Debemos de estar atentos a los peligros que ellos se exponen. Debemos estar atentos como Sara vio. Sara consideró, Sara contempló, Sara descubrió, Sara buscó información de cómo estaba su hijo. Así debemos de ser nosotros con nuestros hijos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo se están relacionando? Mirar los peligros que se le pueden avisorar. No nos podemos quedar quietos. También, así que el primer cuidado que tenemos que tener es el alimento espiritual, y después la vigilancia. La vigilancia atenta a aquellos que amamos, a aquellos que son importantes para nosotros. Y una palabra que también me llamó la atención y que significa vio es dignarse. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dignarse dice que es servirse
condescender o tener a bien hacer algo. Y ahí pone un ejemplo, dice, se dignó bajar del palco, se puso al servicio. También es cuando alguno de nuestros hermanos en la fe está en peligro espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos que de pronto uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia no está caminando correctamente? ¿Cómo le advertimos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Qué hacemos por esa persona? ¿Somos capaces de bajarnos del palco y ponernos a su servicio? Eso también es ver. Eso es estar viendo por la familia de Cristo, por nuestra familia. Uno de nuestra familia en casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos allí en la casa, pero hay otros hermanos que también necesitan ayudas y a ellos hay que ir y cuidarlos también, avisarles, ver por ellos, orar por ellos, sacar tiempo para escucharlos, amonestarlos en el amor y decirles, oye, cuídate, eso te puede acarrear problemas. El apóstol Pablo le escribió también a los corintios. En 1 Corintios 4:14 dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Eso es ver. Eso es tenerlos bajo vigilancia. Eso es lo que debemos hacer. Y para eso hay que dejar la leche y empezar a tomar alimento más sólido, consistente, para poder ayudar a aquellos que nos están necesitando. Esas son las medidas que Sara tomó. Y tal vez uno dice, wow, qué extremo, la echó, la sacó. Pero eso es lo que se necesita y hay que hacerlo. Tercer punto, con determinación. Versículo 10 de Génesis, capítulo 21. Dice, entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Ahí es donde uno dice, ¿qué tal antes de esta mujer? Vio el peligro de su hijo y dijo, no importa las medidas que tome que tomar. Sara vio el problema y que esto le podía ocasionar y habló con su esposo. Dice aquí esta versión que le exigió que la echara. Era la costumbre de la época que los hijos de las esclavas o de las concubinas heredaran también con los hijos de las esposas. Vemos el caso de Jacob. Jacob tuvo 2 esposas, 2 concubinas. Y los hijos de las concubinas heredaron junto con sus hermanos los hijos de las esposas, de Raquel y Lea. Pero la segunda costumbre que había era que los podían dejar libres, les daban la libertad. Y Sara tomó esa determinación. Aquí dice, échenos. En el original, la palabra significa expulsar. Expúlsenos, échenos, sáquenos. No me importa perder 2 esclavos, dijo Sara. No me interesa que pierda el valor de 2 esclavos, pero no voy a poner en riesgo la herencia de mi hijo. No importa lo que tenga que perder, pero esto no va a ir al traste de la pérdida. Simplemente vio lo que estaba preveyendo para su casa. Proverbios 22:10 dice, eche fuera el burlón y también se acabarán las peleas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. Echa el burlón, dijo el proverbista. Isaac es el hijo de la esposa libre. Él se queda en la casa de su padre y disfruta de la herencia. Eso lo dijo Sara. Ismael es el hijo de la esclava, es echado de la casa de su padre y no tiene parte con la herencia. Y yo entro a la explicación en este momento, a la aplicación. Pero la aplicación
la vamos a recibir a través de una carta que Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 4. No lo busquen, solo tomen nota. Gálatas 4 del 22 al 23 voy a estar leyendo. Pero vamos a empezar a aplicar lo que el primer punto, vamos a empezar a dejar la leche. Tampoco es que sea tan profundo, pero necesito que estén atentos. Vamos a dar un poquito de yogur, un poquito más espeso. Y dice Pablo, como nos lo explica, las escrituras dicen, y voy a estar preguntando, por favor, solo cuando pregunte me responde. Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava. ¿Cómo se llamaba? La esclava. Ah, ok, perfecto. Y otro de su esposa, que había nacido libre. ¿Cómo se llama? Sara. Perfecto, vamos. El nacimiento del hijo de la esclava. ¿Cómo se llamaba el hijo de la esclava? Ismael. Fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento de del hijo de la libre, ¿cómo se llama? Isaac. Fue la manera en que Dios cumplió la promesa. Ahí empieza Pablo a explicar lo que todo este contexto o todo esto en Génesis nos quiere enseñar. ¿Claro hasta ahí, cierto? Perfecto. Ok. Ahora Pablo sigue explicando, versículo 24. Esas dos mujeres, Agar y Sara, son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley que hizo esclavo. Agar representa el pacto de la ley. Recuerden que cuando Moisés fue llamado por Dios para entregarle la ley y todos los principios que tenían que regir al pueblo de Israel, lo llamó al monte Sinaí. Entonces allí se está representando ese primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es el pacto de la ley. ¿Y quién lo representa? Agar, la esclava. Que Dios, que dio hijos, dice aquí, esclavos. El versículo 26 allí de Gálatas dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre, que dio hijos por medio de la promesa. Y si nos dicen que son los dos pactos, entonces, Agar representa el pacto de la ley y Sara representa el pacto de la promesa, que es la gracia. El pacto de Dios, dos pactos de Dios, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Eso es lo que representa esto que está escrito en Génesis. Y que Pablo bien lo explica allí en Gálatas capítulo 24 en adelante. Y esta es la representación del tipo también de la naturaleza espiritual del ser humano. Es la representación de la naturaleza espiritual del ser humano, la cual se vive y la cual nosotros tenemos. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, por eso se dice que tenemos un nuevo nacimiento. Y entonces somos despertados en lo espiritual y somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces esa es nuestra naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual, guiados por el Espíritu Santo, ¿quién la dio? Dios. ¿La pedimos? No. Fue por gracia. ¿Me entienden? ¿Me entendieron? Difícil no, sino para que entendamos de dónde viene la esclava y por qué la libre y por qué Agar y por qué Sara y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy. Nosotros somos hijos de Dios y quienes somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Dice, mientras no estaba Isaac, no había conflicto. Miren lo interesante que es. Cuando no estaba Isaac, Ismael no tenía con quién pelear.
Pero el chino nació y Ismael se le reveló, o dio a conocer lo que era realmente. Cuando yo estaba sin Cristo y era pecador, entonces todo lo que yo hacía, donde me revolcaba, todo el pecado, toda la inmundicia en la que vivía, me parecía bueno. Y como estaba en el mundo me aplaudía y me decía, oh, qué bien. Y eso no me pasó solo a mí, sino también te pasó a ti, ¿no? Sí, qué malo igual, pero no, todos. Cuando nosotros estábamos en el mundo y en pecado, nos parecía todo normal, no se nos había revelado nada. Pero cuando apareció la parte espiritual de nosotros, entonces nos dimos cuenta lo feo que es mentir, que es engañar, robar, matar y toda la inmundicia sexual de lo que practicábamos. Y hubo ¿qué? Conflicto. Antes no había pelea, antes me aplaudían. Pero cuando aparece la naturaleza espiritual, entonces viene una pelea. En Gálatas versículo 29 del capítulo 4 se viene Pablo explicando. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Entendemos? El que nació en la carne, ¿quién fue? Ismael. ¿A quién perseguía? A Isaac, el que nació según la promesa de Dios. ¿Y quién perseguía a quién? Ismael perseguía a Isaac. Nuestra naturaleza pecaminosa se contrapone a nuestra naturaleza espiritual. Desde que el Señor te rescató de tu vida de pecado, ha venido una oposición, una persecución de tu naturaleza pecaminosa en contra de tu naturaleza espiritual. Por eso nos dormimos cuando leemos la palabra de Dios, no queremos orar, no deseamos las cosas de Dios, pero sí queremos disfrutar de las cosas del mundo, porque hay una oposición. En Gálatas capítulo 5 versículo 17 nos lo dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Me entendieron? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, o sea, no estás bajo esclavitud. No eres hijo de la esclava, sino eres hijo de la libre. A todo eso se refiere Pablo. Todo eso se refiere en el Génesis. Nosotros tenemos dos naturalezas, una pecaminosa y una espiritual, para los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, los que hemos sido salvados, despertados en el Espíritu. Pero seguimos luchando con nuestra carne. No es cierto que cuando uno llega a los caminos de Dios, entonces uno deja el pecado. Mentira, Pablo también lo dijo a los romanos en el capítulo 7, versículo 14 en adelante, lo pueden leer más adelante. Llega y dice que lo que él no quiere hacer, eso hace. ¿Por qué? Por el pecado que hay en él. Y dice en el versículo 24: soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? En él había pecado. Pablo, el que escribió las cartas en el Nuevo Testamento, el apóstol guiado por Dios, y dice: pobre, soy un miserable porque en mí hay pecado. Y esa es la otra lucha que nosotros tenemos. Y hay que tomar determinación de saber a quién alimentamos para que crezca más. Si nuestra parte carnal o nuestra parte espiritual. Si oramos más y leemos más la palabra y avanzamos y dejamos la leche y tomamos ya un alimento más sólido, o seguimos alimentando la carne con amigos, amistades que no nos conviene, con cosas del mundo, con las películas que se ven, con las conversaciones en las que intervenimos. ¿A quién vas a determinar crecer en tu vida? Y Sara vio ese peligro y dijo: quito a Ismael del medio. Y si en nosotros está el problema, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a quitar de mi vida?
¿Qué tengo que sacar de mi vida? ¿Qué tengo que expulsar de mi vida? Porque está en peligro la herencia que Dios me ha dado. La herencia que Dios te tiene preparada, ¿por qué la vas a perder? ¿Cómo vas a cuidar tu herencia? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a dejar lo que sabes que te aleja de Dios? ¿Te vas a dejar sacar de la casa de tu Padre? En Juan capítulo 8, versículos 34 y 36 dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hijos de la esclava. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Por eso sacaron a Ismael de la casa de su padre. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. ¿Tú eres esclavo o eres hijo? ¿Tú eres esclava o eres hija? ¿Sabes cómo llegas a ser parte de la familia de Dios? ¿Sabes cómo llegas a la casa de tu Padre? Deja tu vida de pecado. Vuélvete en tus malos caminos. Cree en el Hijo de Dios. Y Jesucristo es el único que te puede hacer libre. Y con esto termino. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Lo cantamos hoy. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por esta razón que debemos nutrirnos con alimento sólido, ya dejar la leche. Ya ha llegado el tiempo del destete. Debemos alimentarnos a punta no solo de leche, no podemos pararnos firmes para atender este conflicto interno que tenemos. Tenemos una condición caída que protesta y que persigue nuestra parte espiritual. Si estamos alimentados de manera correcta, podemos hacer frente a eso y seguir vigilantes, mirando, observando, escudriñando qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo que hay en mi interior. Yo soy el primero que me doy cuenta cómo estoy reaccionando delante de los demás, cómo estoy contestando, cómo estoy levantando la voz, de qué forma estoy hablando, qué estoy mirando, qué estoy pensando. Y ahí me estoy dando cuenta cuál es mi condición, vigilando y tomar determinación. Que tenga que sacar lo que tenga que sacar, que tenga que alejar lo que tenga que alejar, que tenga que dejar lo que sea, así sea pérdida, pero no voy a poner en riesgo el lugar en la casa de mi Padre. Primera de Pedro 1:4 dice: tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar y que no puede deteriorarse. Esta canción dice: y su diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. Si su mano me ha traído hasta aquí y me ha ayudado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Cuán clara es, cuán completa es. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos hace entender, Señor, aun lo que muchas veces no encontramos explicación. Por tu infinito amor, gracias. Dios, gracias por la herencia que has reservado para nosotros. Queremos cuidarla. Ayúdanos a crecer espiritualmente, alimentarnos ahora con alimento sólido y dejar la leche. Señor,
Ayúdanos para estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor y aún en el interior de nuestra vida, porque el corazón del hombre es engañoso. Ayúdanos, Dios, a vivir vigilantes. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones radicales para llevar una vida que a ti te agrade, que sea de acuerdo a tus preceptos, Dios. Y si tú hasta hoy no sabías que había solución para tu vida de pecado, si tú creías que como estaba viviendo es como Dios quiere que tú vivas, hoy te has dado cuenta que no es así, que hay algo mejor, que tienes una herencia reservada en el cielo y que lo único que Dios está esperando de ti es que le digas: perdóname, Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Hoy me arrepiento y creo que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz, pero también resucitó y me ha dado vida. Llámame hijo, porque quiero habitar por siempre junto a ti, en tu casa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.